Respira. Bueno, bienvenidos a todos los oyentes de este que es el nuevo proyecto, donde vamos a tener gente invitada para que pueda conversarnos de su forma de vivir conscientemente y de cómo es que percibe la vida de esta forma, de las cosas que lo han llevado a esto. En esta ocasión tenemos a Sara Ruiz Díaz, personalmente una gran amiga mía de toda la vida y de muchas vidas. Ella es licenciada en filosofía, maestra de yoga del centro Sarasvati. ¿Cómo estás, Sara? Cuéntanos cómo te va. Háblanos un poco acerca de ti. Claro que sí, muy contenta de estar por aquí hoy, compartiendo esta noche entre amigos, entre todos los que puedan estar escuchando esto. Un fuerte saludo, un gran abrazo. Primero, gracias por la invitación, me encanta estar aquí. Bueno, me encanta este espacio porque es otra forma de seguir compartiendo vida consciente, que es la idea ahora en este tiempo donde muchas personas estamos despertando conciencia, estamos en ese proceso, aportando este granito desde lo que soy, desde lo que siento y desde un poquito desde lo que sé también. Básicamente, sí, como dices, Nico, estudié filosofía en la Universidad de Antioquia, en Medellín. En el camino fui conociendo muchas formas de vivir, pero la que más me llamó siempre fue como el trabajo primero desde el cuerpo, ¿cierto? Digamos que es como esta herramienta que siempre se nos ha prestado y brindado para poder desarrollarnos acá en la materia, en esta dimensión, en esta tercera dimensión. Entonces el trabajo consciente desde el cuerpo llegó de una forma muy especial con el yoga. Estudié yoga en la escuela Sarasvati hace ya 3 años. Me gradué allá, hice 200 horas del instructorado de yoga y desde que empecé con mi primo Juan David, que fue mi maestro, me enamoré sobre todo por la filosofía y también porque digamos que el concepto encarnado se hizo muy patente cuando empecé con la práctica. Entonces ha sido una herramienta muy bonita para poder conocerme, seguir avanzando en este camino llamado vida, en esta vida en particular. Seguramente he sido yogi también en otras vidas, porque siempre lo he sentido, siempre he sentido como ese llamado mucho de la conciencia desde muy niña. Entonces, bueno, conocí el yoga y ahora es lo que hago para vivir. Comparto clases de yoga con las personas y vivo de eso, vivo de dar clases, pero más que tomarlo como en un sentido económico, lo veo más también como desde el compartir y brindar conciencia a la gente, partiendo desde el cuerpo, porque hay un concepto en yoga que son los 5 cuerpos, y el más denso es el Annamaya Kosha, que es este cuerpo físico, burdo. Digamos que las personas tienen más contacto, digamos, al principio con esta forma de encontrarse, ¿no? Como tomar conciencia sobre el cuerpo y la alimentación. Ha sido esta herramienta bonita para poder seguir llevando luz a las personas que así lo necesitan también en sus vidas. Y bueno, aquí estamos compartiendo esta vida consciente. Qué rico, Sara. Muy lindo, muy lindo. Cuéntanos un poco, a ver, de tu vida. Yo me acuerdo cuando éramos jóvenes, jugabas fútbol, eras capísima. O sea, yo era más que... Yo pasaba a ser el árbitro. Pero tú eras muy buena. Siempre has estado metida en algo, en esto del deporte, ¿no? En la actividad física. Siempre, es verdad. De hecho, creo que nos conocimos porque cuando llegué al cole por allá hace muchísimos años, lo primero que hice fue coger un balón y le pegué en la cara al rector. No sé si creo que estabas por ahí cerca. Claro que Y sí. fue como súper accidental. Y ahí me hice conocer, pues, pero, o sea, y ahí ya tenía 12 años. Digamos que no es algo nuevo. Hoy en día, pues, ya tengo 30 y sigo con el trabajo. De hecho, en la universidad pertenecía al equipo de selección de la universidad. Pudimos viajar, pues, como en el equipo de representación. Pero como te decía, como que una cosa me lleva a la otra y me hacía falta como ese aspecto filosófico
porque digamos que estudiando filosofía yo decía, bueno, ¿y cómo encarno el concepto? O sea, porque cómo llevo las cosas que son tan abstractas a algo un poco más condensado. Entonces digamos que ya al final de la carrera conozco el yoga, porque hice bueno, primero con el primo que él estudiaba educación física y yo también como que quise hacer un diplomado en entrenamiento personalizado y ahí había un énfasis en yoga y mientras estudiaba yoga, entonces al final dije como bueno, voy a estudiar más en serio esto, me gusta mucho y digamos que la filosofía del yoga es muy bonita porque es trascendental, que en su momento ahorita más adelante vamos a hablar un poquito de esto, de lo trascendente también. Entonces sí, siempre el deporte siempre estuvo muy en mí. Sí, seguro que sí, Sarita. Bueno, quisiera hacerte unas cuantas preguntitas para ver qué es lo que tú piensas, cómo tú percibes estas cosas. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos con algunas preguntitas y me dices qué opinas y todo eso, ¿no? ¿Qué es para ti vivir consciente? Vivir consciente para mí es estar muy en el presente. Es darnos cuenta que mientras vivimos nuestras vidas, siempre va a haber algo que nos enseñe. Por eso estamos acá también. Entonces, vivir consciente parte también desde una responsabilidad propia, individual, de hacerme responsable por lo que soy, por lo que siento, hacer un trabajo con las emociones. Es muy importante, fundamental hacer un trabajo con las emociones siempre, darnos cuenta que todas las cosas que se pueden manifestar desde la afuera son finalmente un reflejo de lo que habita adentro, de lo que nos habita. Entonces, mientras podemos estar, digamos que en el presente, es mucho más sencillo poder habitarnos. Entonces, digamos que la conciencia parte pues desde ahí y también es darnos cuenta que pertenecemos y somos parte de un gran ecosistema, que no solamente estoy yo, sino que también están los otros y que entre todos vivimos en una célula muy grande y muy bella llamada Tierra y que esta célula también está ubicada en el universo, ¿sí? Y además también que esta célula Tierra y nosotros que somos Tierra, esta carne que habitamos, también en su nivel más microscópico es otro universo. Entonces, volvernos conscientes no solamente desde el afuera, sino también desde el adentro, nos permite llevar una vida tranquila, en paz, saludable. Creo que buscar la paz, estar en paz, viene muy de la mano también con una vida consciente. Hacer de nuestro pedazo de tierra un lugar tranquilo para vivir, para estar. Sí. Muy lindo, Sarita, sí. Yo creo que es justamente eso, ¿no? Que nuestra vida tenga un sentido más allá del simple hecho de vivir, ¿no? Que podamos dejar algo, no algo ególatra, ¿no? Sino algo que realmente le funciona a esta Pachamama que nos vio nacer, en la que hemos estado tantas veces, cuidarla y poder vivir conscientemente con nuestro cuerpo, consecuente con ella, ¿no? Uh-huh. ¿Has escuchado hablar de las leyes energéticas? Sí, de hecho son súper importantes ahora entender las leyes energéticas porque parte desde ahí, ¿cierto? Parte desde el hecho de reconocer. Entonces existen 7 leyes energéticas principales que fueron un legado del hermetismo, de un conocimiento muy antiguo, sagrado, que en su momento era exclusivo para personas iniciadas, pero digamos que en los tiempos en los que vivimos hoy, todos llevamos un camino iniciático, de alguna manera. Hoy estamos despertando conciencia de una forma muy masiva y conocer las leyes energéticas nos permite entender lo siguiente, pues primero que el universo es mental, ¿sí? O sea, si nos sentamos a meditar y cerramos los ojos, nos damos cuenta que el pensamiento está ahí, que lo que nos habita básicamente es el pensamiento y estamos habitados en el pensamiento. También somos seres emocionales, pero digamos que en el universo energético
la mente es primordial y es la primera ley energética, entender que todo es mente. La segunda ley energética es correspondencia y nos habla de que todo como es arriba es abajo y como es adentro es afuera. Entonces, cuando entendemos que lo que pasa afuera realmente es un reflejo de lo que está adentro, ya dejo de culpar, dejo de buscar culpables para hacerme responsable de mí mismo. ¿Sí? La tercera ley energética es la ley de vibración. Nos dice esto, que todo siempre está en movimiento, todo siempre está vibrando, todo siempre está cambiando. Estas tres primeras leyes, mentalismo, correspondencia y vibración, son inmutables. Entender esto es fundamental porque si partimos desde ahí y nos tomamos como seres individuales que somos, que tenemos la conciencia, podemos decir, listo, si el mentalismo o la mente es lo primordial, entonces, ¿cómo estoy pensando? ¿Cuál es mi creencia? ¿Qué es lo que yo creo? Y a partir de ahí, entonces, empiezo a hacer un trabajo consciente de observar cómo me estoy relacionando con el mundo, con las cosas que me pasan. Porque además, todo lo que pasa afuera también es un reflejo de lo que está adentro. Y además, entender que todo siempre está en cambio. Estas tres son inmutables. Y de ahí vienen otras 4 leyes, que es polaridad, que nos habla básicamente de que siempre hay un positivo y un negativo. Entendido esto no como un negativo oscuro, enfermo, sino como una energía, digamos que universal, vendría siendo como femenina o masculina, lo positivo masculina y energía femenina la negativa, ¿sí? Siempre están estas dos energías, la polaridad, lo bueno, lo malo. Bueno, entonces como que esta energía polar nos habla de que como es arriba también es abajo. Viene también la ley del ritmo, que nos habla de que todo siempre también está en un ritmo, siempre hay un ritmo y podemos hacernos conscientes de estos ritmos en nuestras vidas cotidianas. Por ejemplo, la rutina puede ser una buena forma de observar el ritmo. ¿Sí? La música misma nos muestra diferentes ritmos, hay ritmos más rápidos, ritmos más lentos o el mismo ritmo del corazón. Ese ritmo siempre está ahí, siempre en esa pulsación. Después está la causa y el efecto, ¿sí? Que esta ley es súper importante porque cuando entendemos esta ley podemos saber que todo lo que está pasando en el aquí y en el ahora fue generado por una causa y que lo que estoy viendo ahora es los resultados, es un efecto y que al mismo tiempo ahora en el presente estoy generando causas distintas que en su momento se van a ver reflejados en efectos. Entonces ahí es donde uno ritmifica y aprende a utilizar las leyes, ritmificando las causas que quiero ver en consecuencia en los efectos más adelante. Esto es muy útil entenderlo porque cuando hacemos un análisis y una lectura del estado de cosas de la vida cotidiana y los que puedan estar escuchando, dense cuenta de cómo están en sus vidas y si quieren cambios en sus vidas o si hay algo por transformar, si hay algo por ver, ustedes pueden utilizar las leyes de la energía, pueden ser sembradores de esas causas que quieren ver reflejadas en los efectos. Y por último está género, la ley del género, ¿sí? Que ahí nos habla básicamente de la generación, del masculino, el femenino, cuando se unen, generan. Esta energía está en nosotros, nuestro lado derecho, nuestro lado izquierdo del cerebro, tienen unas funciones que en sus funciones, valga la redundancia, tienen más energía masculina, más energía femenina, dependiendo pues del lado, obviamente, y cuando logramos integrarlo esto en nosotros, podemos llegar al equilibrio y a la generación pues de las cosas que queremos ver reflejadas en nuestras vidas. Entonces digamos que esas 7 leyes, conocer estas 7 leyes nos ayuda muchísimo para causar, volvernos
los generadores de nuestra propia existencia, ¿sí? De nuestras vidas. Claro, es algo como que es muy recíproco, ¿no? Conociendo esto podemos realmente darle un ritmo, una causa y un efecto a nuestra vida, ¿no? Es muy interesante lo que me comentas de las leyes energéticas y realmente muchas gracias por darnos un pincelazo de cada una de estas. Tal vez algún día podemos hacer todo un programa que sea netamente sobre las leyes energéticas, va a quedar muy bonito tal vez, ¿no? Mucha gente le va a interesar. ¿Cómo has llegado vos a estas cosas, Sarita? ¿Has sentido algún llamado en tu vida? ¿Te has despertado? ¿Te has sentido despertada? ¿Cómo has identificado estas cosas que tú necesitabas algo así en tu vida? Este cambio, esto que te saca de lo normal, ¿no? Porque, claro, mucha gente está viviendo su vida sin prestarle atención a nada de esto, simplemente como viene, ¿no? Hay que entender una cosa y es que, bueno, primero voy a ir por partes. ¿Cómo identifiqué esto en mi vida? Digamos que fue un llamado desde muy chiquitica. Desde muy pequeña sentí como la presencia de mis guías, digamos, espirituales. Sentía mucho esas voces que siempre estuvieron como hablándome, siempre desde la luz, desde volverme muy consciente. Tengo un recuerdo a los 4 años, era mi cumple número 4, y recuerdo que llegaron con un globo y el globo tenía dentro un muñeco, tenía un osito. Y yo recuerdo haber mirado el globo y el osito y haber pensado, esto es un sueño, yo estoy en un sueño, recuerda que esto es un sueño, y me miré, me quedé mirándome a mí misma mucho tiempo, mirando mis manos, y era como si, háganse de cuenta, como si, mejor dicho, seguramente los que han tenido sueños lúcidos han sentido esto, que ustedes logran despertar en el sueño, saben que están en el sueño, pero se dicen, estoy en el sueño, ¿sí? Exactamente lo mismo, no distinguía la realidad del sueño. Y eso fue algo como muy fuerte porque, digamos que en ese momento me asusté y después entró en un estado de adormilamiento hasta aproximadamente los 18 más o menos, 19, que vuelvo otra vez como a decir, venga, algo está pasando. Y o sea, recordé ese suceso de los 4 años y dije como, bueno, hay algo más, hay algo mucho más profundo que todo esto que veo con mis ojos físicos. Hay un mundo mucho más rico adentro. Entonces ahí fue como decir, voy a indagar más. Y digamos que esos fueron como pincelazos de esos despertares de conciencia. Y ya después la vida misma se encargó de entregar la información y de empezar a llevar a las personas, a los maestros, a los libros, a las prácticas que necesitaba para encajar todas las piezas y darme cuenta que estamos aquí de paso, que esto es un tránsito, que esto es no solamente esta vida, sino que somos energía que está despertando conciencia, que estamos recuperando la tierra. Por eso, digamos que en la primera pregunta es importantísimo darnos cuenta que vivimos en una gran célula que está viva, porque cuando nos ubicamos desde ahí, entonces decimos como, venga, entonces si yo estoy aquí parada y ubicada en esta gran célula, ¿cómo contribuyo con esto? Y cómo contribuyo también en mi proceso. Entonces ahí nos volvemos como parte del todo. ¿Sí? Entonces, digamos que ese fue como el llamado, ese primer despertar a los 4 años, después ya a los 18 y ya después ya las cosas se fueron abriendo, siempre en una sincronía muy hermosa. Eso tal vez es una de las cosas más lindas de la vida, ¿no? Que cuando uno llega, escucha este llamado y empieza a vivir de una manera más consecuente, las cosas se van dando de una manera que parece como de película, ¿no? Es bello cómo se van desatando las cosas, cómo se nos van presentando cosas en la vida que nos ayudan a seguir creciendo, a seguir querer ser mejores personas, ser mejores seres, ¿no?
y bueno, tener por lo menos una conciencia del alma, una conciencia del espíritu, que claro, no son lo mismo, pero ¿qué nos podrías comentar acerca de esto, Sarita? Bueno, téngame ahí la pregunta porque hay algo muy importante y es que en el trabajo ya a los 18 años lo primero que empecé a hacer fue sanar mi historia personal, fue sanar la historia con mis padres y eso es clave para todos, es reconocer que hicieron lo mejor posible, lo que podían, porque había mucha rabia porque no entendía muchas cosas, no entendía por qué tan chiquita se habían separado mis padres. Se separan cuando yo tenía como 6 años, mi padre se va a vivir a Bolivia, yo vivía en Colombia en ese entonces, no entendía, no sabía. Entonces digamos que llegando a Bolivia fui una niña muy enferma, me enfermé muchísimo y digamos que el frío no me gustaba. Entonces era como que una constante lucha y cuando llego a Colombia empiezo a sanar con un terapeuta que me tomó como 7 años hacer el proceso de poco a poco liberándome de pesos, liberándome de cargas. Es más, o sea, yo tenía tanto peso psicológico que el mismo cuerpo lo manifestó. Yo llegué pesando 18 kilos de más acá a Colombia. Y cuando empiezo el trabajo, o sea, yo llegué regordita, digamos, yo pesaba 78, hoy peso 59 y de ahí no subo, me cuesta mucho subir ya de peso. Entonces, para que se hagan como una idea, me liberé muchísimo, o sea, saqué, lo vomité, tomé medicinas, fue con las ayudas de las medicinas de las plantas sagradas y de un buen terapeuta que me ayudó muchísimo y estuvimos ahí. Entonces, digamos que la sanación personal y la sanación con los padres es fundamental porque ahí entiendes mucho de tu historia. Y sanando tu historia personal puedes darte cuenta ya, entonces, que tienes un padre cósmico y tienes una madre tierra. Entonces ya ahí amplificas mucho la visión. Es importante amplificar la visión. O sea, ya no quedarnos nada más como en el núcleo, sino darnos cuenta que todos de alguna manera somos uno y estamos en este camino de trabajo personal, cada uno en su proceso. Entonces digamos que ese fue como algo muy clave, súper clave, esta sanación con la historia personal con los padres. Y con respecto al alma y al espíritu, el reconocimiento, sí, en efecto no son lo mismo. El alma es compartida, el alma es colectiva. Todos compartimos alma, todos compartimos alma. Y el espíritu, digamos que en los reinos superiores, cuando se despierta conciencia, se tiene más noción de que hay algo que es mucho más abarcante, que de hecho venimos de ahí, venimos del espíritu, ¿sí? Y cuando dentro del trabajo personal de cada una de las almas se va logrando liberar y entender el propio proceso, lo que estamos haciendo es que estamos nutriendo el espíritu. El espíritu se nutre del trabajo que hace el alma, porque todos de alguna manera tenemos una herencia familiar, planetaria e individual de vida tras vida. Digamos que son los 3 niveles de la memoria del alma. Ya cuando logramos darnos cuenta cuál es la memoria y el pensamiento que le corresponde a cada parte, podemos primero darle un orden y eso me permite entonces trabajarlo de acuerdo a ese orden, darme cuenta que lo que muchas veces pienso no es necesariamente mío, sino que digamos que puede ser una herencia de mi abuela, por ejemplo, pensamientos de escasez de un abuelo, o por ejemplo muchas taras morales que existen por ahí son colectivas, son de la memoria planetaria, por ejemplo, que en su momento fueron importantes y fueron necesarias y fueron parte del camino y del proceso, pero que hoy en día es importante reconocer desde adentro con las cosas con las que vibra cada uno, cada quien. Para cada quien habrá una resonancia distinta dependiendo de su camino y cada alma vibra en su proceso, en su trabajo individual y con toda la información con la que cada alma llega a este planeta. Entonces digamos que el espíritu es algo ya muchísimo más abarcante, ya es universal,
el espíritu es universal. Y en el mundo espiritual, digamos que hay distintos niveles, distintos reinos también, distintas dimensiones, pero que no vienen al caso ahora, pues como entrar en profundidad, pero digamos que es importante reconocer que el alma y el espíritu no son lo mismo, aunque el alma se conecta con el espíritu para poder traer a la tierra, al cielo. No, qué interesante, Sara. ¿Y cómo trabajas esto? A ver, coméntanos un poco más. ¿Cómo trabajas esta parte del alma? ¿Cómo sabes cómo encaminarla? ¿Cómo sabes cómo diferenciar las tres partes que mencionabas? Bueno, ahí nos podemos basar muchísimo en los chakras, ¿sí? Cada chakra es una dimensión. Digamos que podemos incluso tomarlo desde los 7 principios energéticos. Si nos vamos para el primer chakra vendría siendo el séptimo vendría siendo invertido. El primer chakra, generación. Digamos que de ahí venimos todos, ¿cierto? Por esa unión de madre-padre. Entonces, sanar la raíz, sanar la familia, es, digamos, el primer chakra. Segundo chakra. Segundo chakra, la relación uno a uno. ¿Cómo me relaciono cuando estoy con los demás? ¿Sí? Tercer chakra es la sanación o el tomarse a uno dentro de un ego sano. El tercer chakra es la casa de poder, ¿sí? En algunas partes lo conocen como el plexo, pero para mí el plexo es el cuarto chakra. Sí, ahorita les cuento por qué, pero entonces la casa de poder, el tercer chakra, es este centro sano del ego. El cuarto chakra, acá, es donde se transmuta la emoción. Acá es donde logramos el equilibrio, por eso es el plexo. Y aquí es donde están los nudos. En el tercero es donde están los nudos, las emociones. Y ese tercer chakra, sanarlo es fundamental porque es el que nos va a ubicar en el trabajo de los 3 primeros. Entonces, las emociones o la memoria emocional es parte de esos aspectos del alma que te decía ahorita. La herencia familiar, la herencia planetaria y mi propio trabajo. Entonces, ¿cuáles son esas emociones que se me despiertan, por ejemplo, en la relación con mis padres, en la relación con mi pareja, en la relación uno a uno con mi pareja? ¿Cómo me relaciono con mi pareja? Y mi relación personal, mi relación propia, mi casa, mi centro. Entonces vendría siendo como ya el tercer chakra. Entonces, cuando estos 3 chakras se nivelan, empezamos a subir y a entender y a desnudar y a transmutar las emociones desde el equilibrio, desde el cuarto centro energético. Por eso los brazos, digamos que estos son los que en yoga, por ejemplo, las posturas de balance son las que nos entregan muchísimo este equilibrio, esta fuerza, ¿sí? El quinto chakra, desde el quinto hasta el séptimo, ya son los reinos superiores. El quinto es el chakra maestro, porque es el chakra que nos permite escucharnos. Se lo conoce también como el chakra laringio y el chakra maestro y el tercer oído, se lo llama también, se lo conoce como el tercer oído, el quinto. ¿Por qué? Porque a partir de acá yo logro verme, qué es lo que estoy pensando, qué es lo que estoy diciendo, porque no sé si les ha pasado que algunas veces dicen cosas y no saben por qué las dicen, pero después llega un momento como de insight, como de revelación, que uno dice como, tenía que decir eso para entenderlo, o dije algo que pudo ser hiriente o que me hirió a mí mismo, y ahí me doy cuenta cómo estoy también con este quinto chakra. El sexto chakra es el chakra de la visión, ¿sí? Es la unión de la polaridad. Acá podemos darnos cuenta en la unidad de los opuestos. Es una polaridad trina, porque necesariamente necesitamos esa visión para poder integrar los opuestos.
¿sí? Y cuando integro los opuestos en mí, entonces empiezo también a equilibrar y a llevar la energía hacia donde le corresponde. Entonces darme cuenta de mis raíces, de mis relaciones con los demás, conmigo mismo, cómo estoy transmutando, cómo estoy llevando eso en mi vida personal. Eso me permite reconocerlo a través de la palabra. Y eso también se relaciona entonces con lo que estoy viendo. Aquí cuando este chakra está desequilibrado hay fantasía. Cuando quiero creer lo que no es. Y acá en el séptimo chakra ya es la conexión con la creencia, ya es la conexión con la divinidad. Entonces digamos que este séptimo chakra vendría siendo la primera de las leyes, el mentalismo. Lo que creo, creo. Entonces, cómo está tu mundo afuera es lo que tú crees. Y lo que tú creas, que se conecta entonces, nos volvemos un toroide energético que se conecta desde mundos superiores con los mundos inferiores. Y eso fluye. En teoría, eso debería fluir, pero ¿qué pasa? Que los seres humanos tenemos un nudo emocional que estamos sanando, pero que ahora estamos liberando, porque nos estamos volviendo conscientes. Y esa es la idea, que nos volvamos conscientes de nuestra historia como humanidad, nuestra historia desde las guerras, y darnos cuenta que realmente sí eran necesarios, en su momento fueron necesarias las guerras, pero ya no es un momento de guerra. Estamos creando una nueva humanidad. Entonces ahora lo que creemos, la mayoría, desde aquí podemos empezar a generar un campo entre todos. Cuando despertamos conciencia, un campo etérico distinto, una nueva humanidad. Por ejemplo, este podcast, los que estemos escuchando ahora, esto nace como una necesidad de querer compartir que hay nuevas formas de ver y de vivir la vida. Entonces, digamos que a partir del conocimiento de los chakras, que es hermoso y es muy amplio, estos son 7 principales. Hay unas culturas donde hablan de 12, otras de 36, otras de 132, mejor dicho, hay un montón, pero estos son los 7 primeros, las 7 primeras dimensiones, digamos, principales donde nos podemos ubicar para poder hacer un trabajo ya interior más consciente. Qué interesante, Sarita. No, y realmente, en realidad todo esto nos lleva a ser consecuentes, ¿no? A tener una responsabilidad individual con nosotros mismos, ¿no? Porque al ser consecuentes, tener nuestra vida consecuente con nuestros actos, con nuestros pensamientos, podemos realmente generar un cambio, ¿no? Y es algo que la gente siempre dice, ¿no? ¿Por qué no cambia esto? ¿Por qué no cambia el otro? Y en realidad el cambio empieza por nosotros mismos, ¿no? No va a empezar por otro lado. ¿Qué nos podrías comentar sobre ser consecuente, la responsabilidad individual o el momento del alma, ¿no? Que son cosas bien importantes. Hay 2 tipos de consecuencia. Consecuencia viene de una herencia, de seguir una secuencia. Pero también hay una consecuencia interna, que ese es el llamado de ahora. ¿Con qué estás vibrando? Sí, porque muchas veces te dicen en el afuera cómo deberíamos ser, y así hemos sido educados muchos en la cultura durante mucho tiempo. No todas las culturas son lo mismo, no para todas las culturas las parejas tienen que ser hombre y mujer. Hoy estamos viendo que ya hay una diversidad importante en la elección de almas, porque ya no se trata del sexo como tal, sino que hay ahora una atracción distinta. Entonces digamos que culturalmente hay diversas formas de ver la vida, pero ahora el llamado es a seguir la consecuencia interna. ¿Cómo soy consecuente con lo que yo creo? Y volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que yo creo? ¿Y qué es lo que quiero crear? ¿Y cómo lo estoy creando? Desde mis acciones, desde mis palabras, desde mi pensamiento. Y darnos cuenta que muchas veces hacemos las cosas por repetición sin darnos cuenta. Digamos que un momento importante, digamos, dentro de la cultura y el arte, digamos que el cine ha sido una herramienta muy interesante
para, para mostrarnos y entregarnos mucha información. Por ejemplo, una película súper revolucionaria fue Matrix, que ahí fue donde básicamente le dijeron a Neo, y Neo, digamos, somos todos, y le dijeron, ¿quieres ver la realidad? Pero te vas a dar cuenta que la realidad, date cuenta que, o sea, la realidad está controlada, hay una Matrix, hay un sistema de control. ¿Quieres ver esa realidad como es o quieres seguir dormido? Entonces el llamado ahora es o quieres despertar o quieres permanecer dormido. Y si quieres despertar, entonces eso trae una verdad que al principio duele. Yo creo que todos en algún momento cuando hemos despertado ha sido por un dolor. El dolor ha sido como ese gran maestro que nos ha hecho movilizarnos y decir, ¿qué es eso? O sea, porque hay sufrimiento, porque hay dolor, porque hay injusticia, porque hay países que son más ricos que otros, porque si hay tanto alimento y tanta tierra en el mundo, hay gente que tiene hambre. Entonces darnos cuenta de eso y es decir, la realidad de alguna manera te golpea. Pero ahí es donde o queremos seguir dormidos o darnos cuenta de que esto realmente existe y de que esto es una realidad. Entonces, la clave es no quedarnos peleando con la Matrix, sino hacer el cambio en el pedazo de tierra que nos corresponde a cada uno. Entonces, en esa consecuencia interna, en esa creencia interna y en ese trabajo constante de las emociones, que es el trabajo en el que estamos todos, ¿cómo puedo hacer yo mi pedazo de tierra más agradable? No solo para mí, sino para también la familia y todos los amigos que llegan, para todos los que puedan llegar a compartir, que esa es la idea, como compartamos, o sea, hay otras formas ahora, ¿sí? Entonces digamos que esa responsabilidad, esa consecuencia, vienen mucho también de darnos cuenta de esa realidad. Claro, ahora es el que quiere puede, ¿no? En realidad es así. Bueno, pero también en todo esto que dices que, bueno, realmente lo que comentas, esto de la Matrix es realmente importante, ¿no? Yo creo que me ha pasado tal cual cuando he despertado, ha sido como que, wow, ¿no? Y si te pones a pensar en la película, sí, siempre puedes escoger la pastilla roja, ¿no? Y quedarte cómodo donde estás en este sistema que te maneja, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo creo que últimamente siento por lo menos que casi todo el mundo está accediendo a la pastilla azul, ¿no? Uh-huh. Al despertar. El problema es cuando llega el olvido y la tristeza. ¿Qué nos puedes comentar de esto? Eso es hermoso porque hay una enfermedad del alma que la tenemos todos y es el olvido. Si estamos tristes es porque hemos olvidado nuestro origen. El problema es cuando esa tristeza se vuelve patológica y se profundiza más en ese vacío existencial. Pero no es el vacío que habla el Zen, que es un vacío, digamos, un vacío lleno, como lo habla el Tao, sino como ese vacío de no encontrarle sentido a nada. Pero eso es porque el alma ha olvidado su origen cósmico, su origen espiritual. Entonces, ahora estamos haciendo un llamado al recuerdo de dónde venimos, a darnos cuenta de que somos energía, que el alma es energía, en su más nítida y profunda expresión y en todo el sentido de la palabra. O sea, ya hoy en día la ciencia y la espiritualidad están encontrando caminos de conversación. Y eso es muy importante porque era muy necesario que la ciencia y la religión lograran encontrarse en un acuerdo. Y digamos que ahora la ciencia está corroborando muchas cosas, la física cuántica, está encontrando muchas de las cosas que se hablaron en textos milenarios chinos, de los hinduistas, de los Vedas, todas estas culturas de los sumerios, de los celtas, que ya lo conocíamos, pero que entramos en esa fase de olvido.
que poniéndolo en la vida personal, individual de cada uno de ustedes, seguramente llegaron a un punto de olvido, como les contaba ahorita mi experiencia a los 4 años. Recordé que esto es un sueño, que estoy aquí de paso, pero digamos que en la vida misma entré en un espacio de olvido hasta que otra vez nuevamente recuerdo la misión. ¿Y cuál es la misión? Recordar de dónde venimos y ayudarle a la gente a recordar que somos seres energéticos, que somos energía y que podemos utilizar esa energía para nuestro crecimiento y nuestro desarrollo individual, en nuestra propia evolución y en nuestra elevación espiritual. Es momento de recordar, que somos seres energéticos. Yo me acuerdo mucho que en el cole me decían la hippie mayor, y hoy que me puedo sentar al lado de una fogata digo, bueno, sí, hippie mayor, pero con fogatica al lado, chimenea en mi casa, y está súper bueno porque digamos que una cosa consecuentemente lleva a la otra, y digamos que el llamado del alma es a recordar primero estos dadores de vida, el fuego, la tierra, el agua, el aire, el éter, recordar estos maestros de los que hablaron los primeros filósofos, encontrando y queriendo encontrar el origen de nuestra existencia. Recordar que somos eso, somos agua, somos fuego, somos aire, somos tierra, y somos éter, que es el alma, y somos el sol, que es el helio, el espíritu también, que nos nutre y nos recuerda. Y por eso tantas culturas antiguas veneraban tanto al sol, porque ellos reconocían la energía y esa divinidad lumínica, más allá de tomarlo como esa bolita amarilla que nos da luz y fuego y energía y sol, y nos permite llevar los ciclos de las siembras y las cosechas, que de hecho la Biblia en el Génesis se basa mucho en esto. Si uno lo puede leer entre líneas, básicamente lo que ellos hablaban era de los tránsitos de la tierra en sus ciclos. Entonces, cómo estos ciclos nos hablan y nos los han dicho de miles de formas para que pudiéramos entender, y solo ahora estamos nuevamente recordando que venimos de ahí, que es importante reconocerlo, recordarlo, conectarnos con estos dadores de vida o elementales como llaman, pero que son la memoria, que ahí hay una memoria importante. El cuerpo tiene una memoria, el alma tiene una memoria. Entonces es recordar desde ahí. Y cuando recordamos, esa tristeza empieza a mermar, porque empezamos a conectarnos ya con el espíritu. Por eso la sanación con la historia personal es tan importante, y hasta no sanar nuestra historia personal, no podemos entrar a ver las cosas en un espectro mucho más amplio. No podemos, digamos que esa píldora todavía está ahí esperando por ser ingerida, por ser llevada hacia adentro. Es importante ir hacia adentro, tomar esa píldora y darnos cuenta para abrir el ojo, despertar conciencia. Qué lindo eso que nos cuenta Sara, realmente. Yo creo que es bien importante, ¿no? Porque desde ahí adentro es de donde nos vamos a despertar. Nosotros mismos tenemos ese poder para poder despertarnos, está en nuestro poder, ¿no? Y bueno, a todos nuestros oyentes, hasta aquí llega el final de este que es el primer capítulo. Con Sara vamos a grabar un poco más y se los vamos a presentar después. En este capítulo van a poder escuchar acerca de la hora, de cómo anclarnos en el ahora y muchas cosas más que Sara tiene para contarnos. Los esperamos ahí, no se lo pierdan. Listo. Muchas gracias y los esperamos en el próximo capítulo. Va a estar muy interesante. Vamos a comenzar después de la hora, de cómo anclarnos, y bueno, como dice Nico, otros temas más. Muchísimas gracias por escuchar. Los invito entonces a que nos sigan en las redes sociales. Bueno, me encuentran como Lamat Yoga, Lamat Yoga, y Nico, recuérdanos el canal de Instagram. Bueno, en Instagram nos pueden encontrar como respira.bo. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias a todos los oyentes. No se olviden de respirar.
Muchas gracias.